de Buenos Aires y cómo está trabajando la provincia de Buenos Aires en torno al abordaje, ¿no? Que tiene que ver en principio con el COVID y después vamos a hablar del sistema de salud. Estamos en comunicación telefónica con Enio José García, que es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, es sanitarista, epidemiólogo y magíster en salud pública de la UBA. Vamos a preguntar si lo presente bien, pero entiendo que todos esos datos están en su cuenta de Twitter, así que Enio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, está bien presentado, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo la vienen llevando desde la provincia de Buenos Aires en cuestiones de salud, sobre todo con esta pandemia que de alguna manera nos está atravesando a nosotros? No, bueno, claro, la cuestión de la organización del sistema de salud y por ahí los proyectos que teníamos como gestión, obviamente nosotros empezamos la gestión más que nada tratando de hacer un diagnóstico de cómo venía el sistema en la provincia. Uno tenía un diagnóstico general que es un sistema muy fragmentado, con pocos grados de gobernabilidad, de que, bueno, depende mucho del municipio la posibilidad de acceder, ¿no? Más que nada a la cuestión pública. Además, bueno, una cuestión es la realidad del conurbano, otra es el interior de la provincia, donde vos tenés también menos efectores, donde tenés más presencia de lo público y no tanta del subsistema privado. Entonces nosotros teníamos un diagnóstico general desde afuera o como usuario de ese sistema y empezamos a trabajar con las regiones sanitarias, haciendo los consejos regionales, ¿no? Pero bueno, nos atraviesa en el comienzo de todo eso esa pandemia que cambia totalmente las prioridades, que cambia totalmente el día a día del trabajo y nada, nos ponen en una situación de, con ese sistema que tiene un diagnóstico bastante negativo, empezar a dar respuesta a la pandemia como se puede. Y obviamente, o sea, hay cuestiones que terminan quedando postergadas, pero bueno, la urgencia merita que se trabaje ese tema del COVID y que se refuerce más que nada la cuestión de las camas de terapia intensiva, ¿no? Así que nada, venimos en ese ritmo esperando que se termine pronto también todo eso, ¿no? Justamente ahí diste en la tecla con algo que nos llena de incertidumbre a todos, ¿no? Desde el presidente hasta el último argentino, en la última parte del territorio nacional, estamos con la incógnita de cuándo se puede llegar a terminar esto, ¿no? ¿Cuándo puede llegar a, de alguna manera, haber algo que nos marque un poquito la tendencia de que, bueno, falta menos? Por ahora estamos todos esperando la vacuna, ¿no? Sí, yo creo que ese es el marco, porque uno vio lo que pasó en Europa, ¿no? La avalancha que hubo en febrero, marzo, ¿no? Principalmente, y después, bueno, hubo una caída en los contagios y de vuelta empieza a aumentar el número de contagios, de vuelta empieza a poner los sistemas de salud europeos, que son sistemas que están bastante más organizados. O sea, Europa después de la Segunda Guerra, por lo general con la instalación del estado de bienestar, una de las cosas que se preocuparon en hacer fue construir sistemas de salud sólidos que dé respuesta. Entonces cada uno a su estilo fue formando sistemas de salud que por lo general funcionan, dan respuesta y aún así colapsaron, ¿no? Entonces ahora, después del verano, terminan ahora la temporada de verano, ven esa subida de los casos, obviamente vinculado al aumento de la circulación de las personas, ¿no? A la vuelta a la normalidad, volviendo a las clases, tratando de retomar las actividades laborales normales, y empieza de vuelta, ¿no? Con la disparada de casos, con todas las amenazas que ellos, bueno, saben muy bien porque las sufrieron, las padecieron. Entonces, bueno, ahí queda claro que no es una cosa que sin la vacuna tenemos un final programado. Pero bueno, por suerte hay muchas vacunas dando vuelta, ¿no? Hay muchas con un desarrollo ya bastante avanzado. Está la vacuna rusa, hay bastantes vacunas, 2 o 3 vacunas chinas, está la de Pfizer que se está probando acá también, está la de AstraZeneca. Entonces me parece que
el desarrollo tecnológico nos muestra cuál es la puerta de salida de todo eso, y no nos queda otra, ¿no? La salida, por lo que estamos viendo en el resto del mundo, es esa, no hay una salida, bueno, bajó la curva, ya está, se terminó, no. Parecería que por lo que está pasando en Europa, en Australia, ¿no? En otros países, parecería que sin vacuna todavía no hay salida. Sí, es una realidad latente la que estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿no? Pero a mí, ¿sabes lo que de alguna manera me preocupa? Y preocupa de manera que cada vez que veo ciertas cuestiones se va agravando más, es aquella gente que descree, ¿no? De esta pandemia y que de alguna manera pone en riesgo permanentemente el sistema sanitario. Entiendo que pasa en la provincia de Buenos Aires, como pasa en Río Negro, como pasa en muchos lugares del país, que de alguna manera es jugar con fuego, ¿no? Es atentar contra el sistema de salud pública y contra la propia vida de las personas, sobre todo los adultos mayores, ¿no? ¿Cómo está? Sí, 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 es así. Sí, decime, por favor, no, no, perdón, te corté la pregunta. te preguntaba justamente cómo estamos en la provincia de Buenos Aires respecto al sistema de salud sanitario para atender la demanda de ahora y la demanda que se viene, porque me imagino que las proyecciones deben ser más que preocupantes también, ¿no? Sí, mira, ahí separo en dos porque en Ujú. tu pregunta hay una introducción que es muy importante, ¿no? Eso de gente que describe. Yo creo que va más a ser una cuestión de creencia, porque bueno, creencia hay de todos, ¿no? De hecho hay gente que piensa que la Tierra no es redonda, ¿no? Pero me parece que va más a ser una cuestión de creencia. Hay también una necesidad de crear una verdad relativa o una verdad alternativa para justificar determinadas cosas, ¿no? ¿Cómo hago, como está pasando acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cómo hago para justificar que está habiendo una apertura de bares, por ejemplo, de que uno va a ver el fin de semana a los parques de la ciudad con la gente toda amontonada, sin barbijo, ¿no? Entonces, ahí hay dos discursos que tratan de justificar eso. Un discurso que trata de ser un poco más racional, y es el discurso oficial, ¿no? De algunos sectores de la política, que la situación ya está controlada, que la curva ya está aplanada, que empieza el descenso, que el sistema de salud no está más en riesgo, ¿no? Que es claramente una manipulación de la información porque la situación no es tal, y otra que circula también por redes sociales, por algunos grupos, que no hay información oficial, pero que ayuda mucho a esa toma de decisión oficial, que bueno, al final no existe el COVID, es todo un cuento, ¿no? Las teorías conspirativas, ¿no? Me parece que las dos son bastante funcional, no sé si salen de la misma del mismo lugar, pero bueno, finalmente es funcional a ese tipo de decisión de flexibilizar en un escenario de un riesgo muy alto. Por otro lado, la cuestión que decía, la situación no es tal porque nosotros mirando, por ejemplo, el conurbano, tenemos un 65% de ocupación de camas, ¿no? Es una situación bastante preocupante. La semana pasada llegamos a tener el 70% de las camas ocupadas. Se hizo un trabajo de gestión de camas muy fuerte, como para ir viendo pacientes con otras patologías que podrían ser transferidos a otro nivel de complejidad, ¿no? La provincia está haciendo ese trabajo de una manera muy fuerte, y lo que empezamos a ver también es que en el resto de la provincia, ¿no? Los municipios que no pertenecen a AMBA, al Gran Buenos Aires, también empieza a aumentar mucho el tema de los casos, pero tiene una desventaja en comparación con el sistema del conurbano, porque acá, por ejemplo, ponele que tenemos Lanús, que los efectores se están colapsando, pero todavía puedo derivar esos pacientes a Avellaneda, a Lomas de Zamora, ¿no? Están las vías y la cercanía para poder realizar esos traslados, esas derivaciones. Ahora, en municipios por ahí del interior de la provincia, que hay distancias más largas, que hay cupos más acotados en los hospitales, eso se dificulta mucho, por eso obviamente siempre es importante, la principal política es el control de focos, ¿no? Pero por eso es importante cuando un municipio empieza a aumentar mucho el nivel de casos, el nivel de contagios, de poder frenar la circulación, de
de poder tomar medidas de algunos cierres, aunque no sea de todo el municipio, aunque sea de parte del municipio, ¿no? Justamente para evitar ese colapso que, por lo que estamos viendo, es más fácil en el municipio, en los municipios del interior. Ahora, igual estamos trabajando, de hecho yo particularmente tuve algunas reuniones la semana pasada, como para tratar de armar la red lo más armada posible también entre los municipios del interior, que es más trabajoso, que es más dificultoso por el tema de la cantidad de camas y las distancias, pero estamos trabajando en eso porque no podemos contar solo con las medidas que se tome de disminución de circulación de las personas, ¿no? Porque de hecho sabemos que algunos municipios no lo van a hacer. El caso de Tandil, ¿no? Que decidió por cuenta propia seguir otro rumbo, y no por eso tenemos que descuidar de la población que vive en ese municipio. Claro, ahí diste con la tecla, ¿no? En el caso nuestro, estamos en el distrito de Patagones, es el distrito más grande territorialmente hablando de la provincia de Buenos Aires, y digamos, está de alguna manera, que no tiene nada que ver, ¿no? Conducido por Cambiemos, que es un color político distinto al de la provincia en general. Pero a lo que voy yo es... la comunicación es permanente, de alguna forma hay un mito acá que se instaló y que de alguna forma contribuye al tema de la pandemia, de la falsa pandemia que algunos piensan, diciendo que el Ministerio de Salud le baja dinero por cada caso de COVID que se presenta, porque acá ya tenemos 3 muertos, hoy se confirmó un muerto más en el distrito de Patagones, desde marzo a la fecha. Y la realidad es que se habla tanto y se comunica tan mal desde la municipalidad de acá, porque es otra realidad que tenemos, hacen una conferencia todos los días a las 9 de la mañana, que no es una conferencia, es un video, ni siquiera abren a las preguntas a los periodistas, que por ahí son muchas las dudas que tenemos a nivel provincial, ¿no? A nivel provincial y a nivel municipal. ¿Hay una comunicación permanente con ustedes? Sí, siempre hay reuniones por un lado, con los intendentes, que generalmente participa el gobernador. Están invitados los intendentes, nosotros hacemos más o menos a cada 15 días una reunión con un comité de expertos que armamos, y también está presente el gobernador, el jefe de gabinete, el ministro de Salud, ¿no? Nosotros participamos también en esa reunión que se da de manera virtual, y el gobernador siempre invita a los intendentes. Hay un contacto permanente porque no hay otra manera de gestionar una provincia si no es en diálogo con la autoridad local, que es la que conoce el territorio, ¿no? Que bueno, al intendente, la gente cuando hay un problema le va a tocar la puerta del intendente, nos viene a La Plata, hacia La Plata a tocar la puerta del gobernador. Entonces es imposible gestionar en general sin trabajar con los municipios, y en un contexto de crisis, de emergencia, de catástrofe como el que estamos viviendo, más todavía es importante esa relación con el nivel local. Por eso también las decisiones que se toman, cuando nosotros definimos esa cuestión de las fases, es una definición epidemiológica general, ¿no? Pero después cada municipio tiene su realidad, y una vez que veamos, tal municipio tiene una situación epidemiológica que amerita que retroceda de fase, por ejemplo, ¿no? Porque avanzar en fases no hay mucho drama, el tema es retroceder. Entonces, bueno, esa decisión de retroceder se habla con el municipio, no se toma automáticamente, bueno, vos estás en una situación tal, retroceder. No, se habla con el municipio, se ve qué se está haciendo, se ve qué medidas se puede tomar antes de plantear un retroceso de fase. Y la cuestión de recursos que la provincia manda a los municipios, no es que se manda plata por casos de COVID, o sea, hay un recurso que Gobernación pone por el tema de las camas de aislamiento, ¿no? Porque uno sabe que una de las maneras de cortar la cadena de circulación del virus es que las personas contagiadas y sus contactos estrechos estén aislados, ¿no? Los contactos estrechos, la recomendación es que se aísle en casa. Los casos confirmados, lo ideal es que se aísle en un centro hospitalario. Entonces, desde la provincia, para incentivar que la persona deje su casa y esté los 10 días en el centro hospitalario, se manda recursos para ayudar a los municipios, porque la mayoría de esos centros son municipales, para ayudar a los municipios que sostengan ese espacio, porque vos tenés que tener el tema de la alimentación, el tema de la limpieza, el tema de profesionales de la salud, que tienen que hacer el control y el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Porque aunque son pacientes leves, uno tiene que estar monitoreando a ver si ese paciente no empeoró su situación, si no amerita un traslado a un hospital. Entonces ese recurso que
la provincia en términos monetarios manda a los municipios. Después todos los recursos que mandamos desde la provincia son insumos de los equipos de protección personal para que los trabajadores de la salud estén protegidos y puedan trabajar disminuyendo el riesgo de contagio, los respiradores, las camas, los medicamentos para la terapia. Ese es el recurso que mandamos básicamente. Y se manda a la provincia, a los municipios de la provincia, obviamente independiente del color político, no hay una diferenciación. Bueno, mandamos a los municipios de Frente de Todos y Juntos, pues no, es insólito, eso no existe. Y bueno, nada, es un laburo muy mancomunado que estamos haciendo. Por eso nos sorprende lo que pasó con Tandil, por ejemplo, Mar del Plata. Nosotros venimos dialogando con ellos hace bastante tiempo, y en un momento llegamos con un acuerdo que había que volver a fase 3, pero fue como un acuerdo con los municipios, con el municipio, porque por evaluación epidemiológica, General Porredón tendría que haber vuelto a la fase 3 hace por lo menos un mes, ¿no? Pero ¿por qué no ir? Porque está ese diálogo permanente con los municipios, no hay esa necesidad de que cada municipio se empiece a cortar solo, porque eso nosotros vamos a lograr mitigar y salir mejor de eso si nos ayudamos entre todos, no de manera individual. Entonces, bueno, un poco va por ahí el trabajo que se está haciendo. Tal cual. Es muy importante lo que contás, porque acá, por ejemplo, los contagios, bueno, estamos al límite con la provincia de Río Negro, nos divide el Río Negro, y Viedma tiene una serie de casos bastante importantes, Patagones no tanto como en relación a Viedma, pero las decisiones sanitarias en su momento, y es lo que de alguna manera me sorprende, es que a todas las personas que determinaron COVID fueron a aislarse a sus casas, los pacientes confirmados de COVID, ¿no? Obviamente con su grupo cerrado de familia. Es como que en algún punto eso no es en relación a lo que se sugiere de la provincia, según lo que estoy interpretando en base a lo que me estás contando. Y acá hay gente, ¿los montos son iguales para todos los municipios o los montos de dinero, no las partidas? ¿O se va fraccionando en base a la cantidad? Son iguales y se paga al municipio para ayudar a sostener eso, y también se paga un incentivo a la persona específicamente para que ella también pueda dejar su casa. Claro. Así que esa es la recomendación, porque es muy difícil la adhesión a eso, es muy difícil que la gente quiera dejar su casa y aislarse en un centro extrahospitalario. Pero ¿qué pasa? Todos los estudios que hay sobre los contagios indican que un 70% de los contagios se da interdomiciliario. Entonces, por más que la persona tenga alguna condición de estar aislada en su casa, ¿no? ¿Qué sería estar aislada en su casa? Evitar el contacto con sus familiares, con sus convivientes, hay un riesgo de contagio, ¿no? Y bueno, si uno quiere efectivamente cortar las cadenas, lo mejor es ir por ahí. Pero bueno, uno sabe que es difícil, por entender la dificultad que hay también en los municipios de lograr que eso se dé, damos esas ayudas económicas, ¿no? Una, por un lado, para ayudar al municipio a sostener ese gasto, y otra, ¿no?, a la persona para incentivar que pueda dejar su domicilio y estar unos días en el centro, ¿no? Tal cual, porque hay que afrontar la enfermedad aislado como corresponde, ¿no? Bueno, te puedo asegurar que acá no lo están haciendo de esa manera, lo están haciendo de otra manera. Inclusive acá esto es un pueblo, de alguna manera, es una ciudad, pero con de alguna forma vida de pueblo, nos conocemos la mayoría, y muchos de los que en su momento estuvieron infectados por COVID estuvieron aislados en su casa, ¿no? Inclusive hay muchas polémicas. Sí. Debe ser muy difícil, imagínate cuando vos decís en un pueblo, ¿no? Y la gente, ese tiene COVID porque está aislado. Sí, lamentablemente sí. Debe generar muchas situaciones feas, de estigma. Uno entiende, o sea, una cosa es la recomendación, lo que sería mejor, y otra cosa es lo que se puede hacer. Tal cual, es así. Bueno, inclusive en Patagones hay una escuela, que es la escuela Spegazzini, donde se preparó un lugar para, entiendo yo, aislar gente, pero en ningún momento se está utilizando. Que es lo que también me llama la atención, ¿no? Porque están las camas, está todo, pero hasta el momento no pusieron a nadie en ese lugar. Los mandan a todos, claro, de alguna manera a la casa, que es lo que no me termina de cerrar en algún sentido, ¿no? Claro. Pero bueno, ya de alguna forma fuimos despejando dudas. ¿Cómo, te hago la última y te dejo en libertad de acción, sabemos que estás a 1000, cómo proyectan de acá a lo que resta de septiembre el tema del pico? ¿Cómo la ven? En tu caso, que sos epidemiólogo, tenés un poco más de claridad en este concepto, ¿cómo la ves venir?
Claro, a ver, el pico es impredecible porque siempre depende de las acciones que uno toma, ¿no? O se deja la cadena de contagio libre, o se empieza a cortar, y cortar la cadena de contagio tiene que ver con cortar la circulación de personas hoy por hoy. Entonces va a depender de las decisiones que se siguen tomando. Hasta ahora no tuvimos pico, o tuvimos picos chicos y no bajó y empezó a subir de vuelta, porque siempre se intervino. Ahora estamos en una etapa donde está muy difícil la intervención, donde hay una idea mayor de relajamiento, ¿no? Por ahí una menor sensación de riesgo, y los casos están subiendo mucho, ¿no? Hoy tuvimos casi 6.909 casos en la provincia de Buenos Aires, es un número altísimo. Entendemos que si no se toma ninguna acción distinta a la que se está tomando ahora, lo más probable es que se siga aumentando los casos. No sabemos hasta cuántos casos. Hay algunos estadísticos que trabajan con nosotros y están proyectando que podemos llegar a tener en lo que es la provincia de Buenos Aires hasta 15.000 casos si no se interviene en el día, ¿no? Claro. Eso sería un desastre para el sistema de salud, sería un desastre en términos de contagios, un desastre en términos de muertes, porque imagínate que ya estamos en 2% de muertes, ¿no? Por cada 100 contagiados, 2 terminan falleciendo. Entonces, bueno, sería un desastre en todos los sentidos. Nosotros esperamos que no lleguemos a esa situación, que podamos tener un consenso con las otras fuerzas políticas y sociales del país para poner un freno, ¿no? Lo que están llamando algunos medios de comunicación el botón rojo, que en realidad sería básicamente bajar la circulación, ¿no? Y que contengamos la circulación del virus, ¿no? Pero contengamos fuerte esa circulación del virus para que podamos empezar a abrir de vuelta, ¿no? Pero sin tanto riesgo de muerte, sin tanto riesgo de colapso del sistema de salud. Eso sería lo mejor. La otra es eso, esperar, ver cuándo va a llegar el pico, ¿no? Que con el pico ahí empieza a bajar, pero bueno, eso sería tirar por el borde todo el esfuerzo que se hizo hasta hoy, ¿no? Sería pagar un costo muy alto en términos de muertes, pagar un costo muy fuerte, muy alto en términos de la saturación del sistema de salud, ¿no? El estrés del personal de salud que viene poniendo todo, ¿no? Desde marzo. La verdad que sería un costo muy fuerte. Entonces nada, me parece que estaría bueno empezar a que reflexionemos como sociedad qué queremos hacer, ¿no? ¿Qué costo queremos pagar? Y bueno, tomar esa decisión cuanto antes, porque no se puede esperar mucho. Enio, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ya nos vamos a... Después te voy a hacer algunas consultas por privado porque me parece que no amerita hacerlas por acá, pero bueno. Te agradezco mucho por la predisposición. No, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Bien, ahí acaba de pasar al aire Enio García, que es el jefe de asesores, escuche bien, el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es sanitarista, es epidemiólogo y es magíster en salud en salud pública de la Universidad de Buenos Aires. La verdad que llamamos para hablar un poco sobre el contexto del COVID, de cómo están trabajando en la provincia. Bueno, quedó clarificado algunos temitas que acá por ahí no se informan o no trascienden como deberían trascender. Mandan dinero yo no entiendo estas campañas que se realizan. Obviamente la gente por ahí, sin saber o desconociendo, realiza campañas para ayudar al hospital. Hay gente que hace donaciones, hay gente que de alguna manera está haciendo campañas para el tema de las camas, pero están siendo asistidos. Yo me pregunto, ¿qué se hace con todo ese dinero que bajan de la provincia? Después le voy a preguntar bien la suma por privado. Que bajan desde la provincia, con toda la plata que se juntó en el fondo de Patagonia Solidario, con todo eso, porque la realidad es que el hospital está cada vez más, de alguna manera, saturado de personas. Nunca utilizaron el espacio físico de la escuela Carlos Espegazzini, que supuestamente era, lo acaba de decir el asesor del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Se sugiere que a las personas que tienen COVID positivo se las tienes que aislar en lugares dentro de un marco hospitalario. No, las mandan a la casa, gente, acá las mandan a la casa. O sea, saque sus propias conclusiones usted. Yo no voy a
dar más opiniones de las que podemos dar con el contexto de la nota, ¿no? Usted saque sus propias conclusiones y sepa dónde estamos parados respecto a quiénes nos gobiernan y a las cosas que nos dicen cuando nos comunican. Porque por un lado te comunican una cosa, pero evidentemente suceden otras. 19 horas 57 minutos, esto es el Delitómetro, vamos hasta las 21, vendemos y volvemos.